Un carpintero construyó 6 mesas de igual tamaño y forma. La superficie de cada una de esas mesas tiene forma de triángulo equilátero, cuya medida de la altura es 45 raíz de 3 centímetros. Bueno, aquí está lo primero que ya tienen que ir captando. A ustedes les dieron la figura de triángulo equilátero y el elemento de altura, pero son 6 mesas triangulares, ¿ok? Continuamos. Si el carpintero une las 6 mesas para formar una mesa más grande cuya superficie tiene forma de hexágono regular, entonces ¿cuál es el perímetro del hexágono? Se supone que al momento en que ustedes leen este ejercicio debería de venir una imagen a la cabeza que posiblemente si lo hayan visto en clase. Y en lo siguiente se los voy a mostrar, que es esto. Esto en algún momento estoy casi seguro que ustedes lo vieron o se los mencionaron, que decía que un hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros. Y a final de cuentas es esto lo que está pasando. Me hablan al inicio del triángulo equilátero cuya altura es 45 raíz de 3. Imagínense que solamente me están hablando de este y me están dando la medida de su altura. Si el carpintero une las 6 mesas para formar una mesa más grande, entonces estamos hablando de todo esto. ¿Cuál es el perímetro en centímetros del hexágono? Este ejercicio hay varias maneras de hacerlo y se puede hacer empezando con el detalle de, ok, recordemos que hay una fórmula de la altura del triángulo equilátero, usémosla y todo eso. Pero si ustedes tienen claro esta figura que están viendo acá, a mí me acaban de dar, y lo voy a resaltar aquí en color azul, a mí me acaban de dar este dato, la altura del triángulo equilátero. Pero esa altura del triángulo equilátero, ¿qué elemento es del hexágono? Voy a volverlo a hacer por acá, mejor, un poquito más grande, aquí. Esa altura del triángulo equilátero tiene que ser una parte del hexágono que también deben de tener presente. Y sí, esto es una apotema del hexágono regular. Y lo voy a poner aquí, la A. Entonces, era importante que ustedes entiendan que al visualizar ahí la altura del triángulo equilátero, visto ya como un hexágono, era su apotema. Entonces, ¿qué pasa con esto? El ejercicio, digamos que se nos puede simplificar un poquito si hubiéramos partido de la altura del triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque si a mí me están preguntando el perímetro del hexágono, yo lo que ocupo saber es el lado del hexágono. ¿Estamos? El lado del hexágono para sacar su perímetro, que es multiplicando por 6. Si tengo apotema y yo ocupo saber el lado, entonces ahí es donde tienen que echar en mano ustedes a la fórmula, a la memoria, porque en esta prueba no vienen fórmulas, y nos vamos a el conjunto de fórmulas que deben ustedes de aprenderse, que es esto que están viendo aquí en pantalla. Esas formulitas, lastimosamente, sí, hay que sabérselas. ¿Y cuál es la que nos interesa en este momento a nosotros? Ya la vieron, esta de aquí. Para un hexágono regular, hay una fórmula que involucra la apotema y el lado. Yo tengo la apotema y necesito saber la medida de su lado. Entonces podemos ir directamente a esto siempre y cuando hayan captado que esa altura del triángulo era la apotema del hexágono. Si no lo captaran, entonces tuvieron que haber utilizado esta fórmula de la altura del triángulo para saber la medida del lado del triángulo y relacionar la medida del lado del triángulo con el lado del hexágono. Pero si ustedes se fijan, que si son observadores, ¿verdad? Ustedes notan que estas dos fórmulas son la misma. Si lo hubiéramos visto como altura del triángulo para averiguar el lado del triángulo, o si lo hubiéramos visto como apotema del hexágono para averiguar el lado del hexágono. Entonces, cualquiera de las dos nos iba a funcionar. Yo lo voy a hacer con apotema del hexágono, pero si quieren hacerlo con altura del triángulo, lo pueden hacer. Vean que la misma fórmula, la misma estructura. Entonces, vamos a quitar esto de acá y voy a hacerlo desde el punto de vista del apotema del hexágono. La apotema del hexágono, vamos a anotarla por aquí. La apotema del hexágono es igual al lado por raíz de 3 dividido
entre 2. O altura del triángulo es igual a lado por raíz de 3 entre 2. Como sea, cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo el 45 raíz de 3. Y el 45 raíz de 3 me representa esa apotema o lo que es lo mismo a la altura. Entonces, así es como quedaría el planteo. 45 raíz cuadrada de 3, que es la apotema del hexágono o la altura del triángulo, es igual al lado por raíz de 3 entre 2. Y me toca despejar eso. El despeje de esto es un paso muy sencillo porque tenemos aquí raíz de 3 que se cancela y el 2 que divide lo pasamos a multiplicar al otro lado para que la L quede despejada, quede solita. L es igual a 45 por 2 o 2 por 45. Y eso quiere decir entonces que el lado mide 45 por 2, el lado mide 90. ¿El lado de quién? Del triángulo equilátero. ¿El lado de quién? Del hexágono. Es el mismo, a final de cuentas. El lado mide 90. Por lo tanto, perímetro del hexágono. ¿Cuál es la fórmula para el perímetro de cualquier polígono regular? Es n por L. Entonces aquí tenemos n, que es, ya hay que verlo como un hexágono, ¿verdad? Porque recuerden que las mesas se pegaron y formaron ese hexágono. 6 lados a 90, eso es igual a, ahí multiplican normalmente, 540. Así que aquí tenemos un ejercicio que involucró ya sea el triángulo equilátero, que 6 triángulos equiláteros forman un hexágono regular. Y la medida de la altura del triángulo que a mí me dieron coincide con la apotema de la figura hexagonal. Así que 2 vías para llegar al mismo lugar. Pero, ¿qué era importante? Que necesitan manejar fórmulas o relacionar elementos entre polígonos. En este caso, el triángulo y el hexágono tienen cosillas ahí que comparten. A partir de una lámina de vidrio, se construyó un espejo con forma de triángulo equilátero, cuya área es 625 raíz de 3 centímetros cuadrados. Si se requiere colocar un cable de luces decorativa alrededor de la totalidad del borde del espejo, entonces ¿cuántos centímetros de cable como mínimo se requieren colocar? Es un clásico ejercicio de área y perímetro. Por dicha, es un ejercicio sencillo, digamos, porque solamente me están hablando de una figura. Hay ejercicios como el anterior, si es que vienen en secuencia, que, que en un mismo ejercicio se mencionaba triángulo y hexágono. Bueno, en este caso no. Aquí solamente se está hablando del triángulo equilátero. Entonces, visto así de una forma un poquitito, ¿verdad? Rapidita, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un triángulo equilátero. Vamos a asumir que es equilátero. Me están dando su área, su superficie, pero lo que ocupamos saber es, cómo se va a decorar alrededor, es cuántos centímetros se requieren para colocar esas luces. Entonces nos están preguntando por esta parte que estoy rayando, que es el perímetro. Bueno, ¿qué ocupamos para hacer este ejercicio? Ocupamos el área. Saber la fórmula del área del triángulo equilátero. Y la fórmula del triángulo equilátero está entre esa serie de fórmulas que se tienen que aprender. Estas que están viendo por acá, tienen que sí o sí llevárselas aprendidas para la prueba. Y ahí tienen a la izquierda arriba la fórmula del triángulo equilátero. Lado a la 2, raíz de 3, dividido por 4. Esa es la que tienen que aprenderse o tenemos que utilizar acá. Entonces podría ser el planteo de esta manera. ¿Okay? Si el área del triángulo equilátero es lado a la 2 por raíz de 3 entre 4, y yo tengo que su área es 625 raíz de 3 centímetros cuadrados. Necesito calcular el perímetro. El perímetro se calcula n por L, pero yo no tengo L. Esa es la cuestión. Necesito el L, el lado del triángulo. O sea, necesito saber esto. Recuerden que asumimos que eso que yo dibujé ahí es equilátero, ¿verdad? Necesito L para calcular el perímetro, que sería multiplicar 3 por lo que me dé el lado. Entonces vamos a utilizar la fórmula del área con su respectiva área. Y lo que tenemos que hacer es plantear
este dato, cambiarlo aquí en la A. Lo pueden poner a la izquierda o lo pueden poner a la derecha. Clásicamente, cuando uno hace un despeje, uno lo acomoda de esta forma. Lado a la 2 por raíz de 3 entre 4 es igual a su área. 625 por raíz de 3. Pero si lo colocan a la izquierda es lo mismo, lo que cambia es la dirección del despeje. Y estos despejes realmente son muy sencillos, porque raíz de 3 y raíz de 3, izquierda a derecha, cancelamos y desaparecen. Entonces solamente me está quedando que lado a la 2 es igual. Nos queda un 4 ahí. ¿Qué va a hacer este 4 que está dividiendo? Va a pasar a multiplicar el 625. Entonces 4 por 625 o 625 por 4. Aquí ustedes pueden sacar su calculadora, ¿verdad? Cualquier tipo de calculadora. Acá ahora sí. Y vamos a realizar la multiplicación. 625 por 4. Y esto nos dio 2500. Lado al cuadrado es igual a 2500. Para terminar el despeje, yo tengo que calcularle la raíz cuadrada, porque el lado es igual, para quitar el 2, que está como exponente, se pasa a raíz cuadrada. Y el lado sería la raíz cuadrada de 2500. Y eso nos dio 50. Si el lado es 50, cada uno de ellos vale 50, entonces ya su perímetro es muy fácil. Perímetro es igual a n, que son 3 lados, a 50 cada uno. Perímetro sería 150. Entonces se requiere colocar por lo menos 150 centímetros, perdón, de cable para esa decoración. Entonces vean este ejercicio, practíquenlo tanto para el triángulo como para una figura que tenga hexágono regular. Tienen que saber hacer el despeje de la fórmula del hexágono regular y también el despeje de la fórmula del cuadrado. No olviden repasar eso. La superficie de un escudo decorativo pintado en una pared tiene forma de pentágono regular, cuya medida de uno de sus lados es de 6 metros. Se requiere pintar la totalidad de la superficie de otro escudo con forma de triángulo equilátero. Ya nos están hablando de dos figuras, pero tienen el mismo perímetro. Eso es importante. El perímetro del pentágono es el mismo perímetro del triángulo. Y luego dice, ok, con el mismo perímetro que el del escudo pentagonal. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados? Ya nos están preguntando por un área. ¿Cuál es el área? ¿Cuántos metros cuadrados como mínimo se requiere pintar en el escudo triangular? Ok, vean la pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados del escudo triangular? Triángulo equilátero. Necesito saber la fórmula del triángulo equilátero. Hay una serie de fórmulas que tienen que aprenderse para la prueba estandarizada porque no vienen, son esos que están viendo ahí, inevitable, tienen que aprendérselos. Entonces, la fórmula que ocupamos es la que está arriba. Triángulo equilátero, lado a lado, raíz de 3 entre 4. ¿Ok? La anotan por ahí, pero repito, tienen que aprendérsela. Área del triángulo. Lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. Pero da la casualidad que yo no tengo el lado del triángulo. Yo lo que tengo es del pentágono, cada uno de sus lados. Lo único que tienen en común es, que voy a anotarlo por acá, que el perímetro del triángulo es el mismo perímetro del pentágono. Voy a ponerle aquí un 5 para recordar que es del pentágono. Estos son inventos, ¿verdad? Pero para recordarlo ahorita. El perímetro del pentágono es el mismo perímetro del triángulo. Y yo sí puedo sacar el perímetro del pentágono porque me dijeron que el pentágono regular, la medida de uno de sus lados es de 6. Entonces saquemos por acá para el pentágono, saquemos su perímetro. Perímetro es, recuerden la fórmula, n por l. Entonces el perímetro del pentágono sería 5 por, y aquí nos dicen que el lado del pentágono es de 6.
5 por 6. Significa entonces que el perímetro del pentágono es de 30. Por lo tanto, el perímetro del triángulo también es de 30. Aquí está la conexión entre una cosa y otra. Si el perímetro del triángulo también es 30, ¿cuánto mide cada lado? Esto no debería ser difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos un triángulo equilátero, porque ya ahora en adelante ya vamos a seguir trabajando con el triángulo equilátero, y la suma de los lados mide 30, quiere decir que cada lado mide 10, o sea, dividan el 30 entre 3 para saber que cada lado es ese 10 que yo acabo de escribir ahí. Lado mide 10. Y esta era la deducción difícil del ejercicio. Sacar el perímetro del pentágono, saber que el perímetro del pentágono y el perímetro del triángulo es el mismo, y luego deducir el lado del triángulo. ¿Para qué? Para ahora sí responder a la pregunta: ¿cuántos metros cuadrados se requieren para pintar el escudo triangular? Ahora sí ya puedo aplicar esta fórmula. Y lo que sigue ya es el final. El área de ese triángulo sería el lado, que es 10, 10 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 4. Y nada más, esto es sacar la calculadora y resolver. Aquí ya no hay mucho misterio. Todos deberían de saber utilizar normalmente cualquier calculadora. Con cualquier calculadora se hace igual. Buscan la tecla de fracción, digitan arriba. El paréntesis aquí da lo mismo si lo ponen sin paréntesis, pero yo recomiendo que siempre lo utilicen. 10 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 4. Vamos a ver en qué formato me lo dieron. Ok, me lo dieron como 43,30. Y vean mis opciones. Mis opciones no vienen en decimal, vienen con raíz. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo sé que ustedes ya saben que nada más es ir y meter las opciones en decimal para ver cuál da 43,30. Pero también les voy a enseñar otra cosa por si no lo sabían. Si ustedes resuelven una fórmula como esta que tiene raíz y el resultado me lo da así, la calculadora en este caso no me lo va a dar como radical. Entonces hagan algo nada más. Digiten la fórmula sin la raíz y esto lo dejan por fuera. Ya saben que este raíz de 3 es este, está aquí en las opciones. Entonces solamente resuelvan esta parte. Parte que en este ejercicio no está difícil, ¿verdad? Pero igual vamos a aprovechar el recurso de la calculadora. Entonces, borren. Vamos a ver, acá subimos. O digiten desde el inicio sin la raíz, así. Y ahora sí, les dio 25. Quiere decir que este cálculo me daba 25 y a la par va el raíz cuadrada de 3. Ese va a ser el área. Saquen la equivalencia para que vean que esto es lo mismo que el 43,30. Y ahí tienen entonces un ejercicio, llamémosle un ejercicio clásico de clase, donde tenían que utilizar una fórmula de un área partiendo de un perímetro. Aquí tal vez lo diferente fue que se partió de un perímetro de un pentágono porque fue el mismo perímetro del triángulo, ¿verdad? Pero el hecho de tener un perímetro, como en este caso, perímetro del triángulo 30, deducir que el lado mide 10 para luego aplicar la fórmula del área, es algo que en clase de fijo sí se practicó. Así que a hacer muchos ejercicios de estos. En el interior de un edificio en construcción se debe diseñar una zona de seguridad sísmica con forma de octágono regular y un salón para eventos en forma de cuadrado. Ojo, vamos a trabajar con dos figuras regulares. Octágono que tiene 8 lados y cuadrado pues, que tiene 4 lados y son regulares. Para esos diseños se debe tener en cuenta lo siguiente. La medida del lado del piso del salón de eventos será el doble, ojo, de la medida del lado del piso de la zona de seguridad sísmica. Ok, aquí hay que tener algo claro entonces. Nos están hablando de los lados de los polígonos, pero no nos mencionaron los polígonos. Tenemos que ir a leer arriba otra vez. Entonces volvamos a revisar la información. Una zona de seguridad sísmica con forma de octágono regular. Entonces cuando nos dicen la medida al lado del piso del salón de eventos, el salón de eventos es el cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí en salón de eventos que n vale 4.
que es el cuadrado, número de lados 4. Y la zona de seguridad es el octágono, n vale 8. Entonces, voy a ponerlo aquí. N vale 4 cuadrado y n vale 8 octágono. Luego dice, la medida del lado del piso del salón de eventos, o sea, del cuadrado, será el doble de la medida del lado. Lo que significa es que si aquí yo tengo en el octágono una medida del lado tal, en el salón de eventos va a ser el doble de esa medida del lado. ¿Vieron lo que acabo de escribir? Traté de alguna manera, reflejar lo que dice esto de acá, porque eso es muy importante para el ejercicio. La medida del lado del piso del salón de eventos, o sea, del cuadrado, será el doble de lo que mide el lado del piso de la zona de seguridad. Yo utilicé la L, pudiéramos haber utilizado una X, como sea, ¿verdad? Pero lo importante es entender que el lado del cuadrado va a ser el doble que el lado del octágono. El área del piso del salón de eventos será 100 metros cuadrados. Entonces, ¿quién es el salón de eventos? El salón de eventos es el cuadrado. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál será el perímetro de la zona de seguridad? O sea, nos están preguntando por el perímetro del octágono. ¿Vieron qué importante es, digamos, subdividir la información? Me hablan de zona de seguridad y me hablan de salón de eventos, pues yo ocupo saber cuántos lados tiene esa forma de la que me están hablando. Ok, el típico ejercicio de prueba nacional, donde me dan información, en este caso del cuadrado, para preguntarme por el perímetro del octágono. El perímetro del octágono es muy fácil, porque es multiplicar 8 por lo que mida a su lado. Pero primero tengo que sacar el lado del cuadrado con ese 100. Entonces empecemos por acá. Ok, para el cuadrado. Para el cuadrado yo tengo que su área es de 100 metros cuadrados. Y la fórmula del área es lado a la 2. Una de las fórmulas que se tienen que saber inevitablemente. Lado a la 2. El despeje del cuadrado es el más fácil de todos. Lado a la 2 es igual al área. O área es igual al lado a la 2. Para despejar y saber la medida del lado teniendo el área, nada más es aplicar raíz cuadrada. El 2 que está elevando el cuadrado pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada y el lado del cuadrado, raíz cuadrada de 100, es de 10. Ya yo tengo que el lado del cuadrado mide 10. Entonces, si el lado del cuadrado mide 10 y a mí me dijeron que en el cuadrado el lado es el doble de lo que mide este. Entonces quiere decir que si en el cuadrado el lado mide 10, en el octágono el lado va a medir 5. Eso era lo difícil del ejercicio. Además de ordenar la información, saber que en el momento en que yo saco el lado del cuadrado, saber de que es el doble del lado del octágono. Entonces ahora sí, ya lo tengo claro. Para el octágono, el lado va a ser de 5. Entonces ya puedo sacar el perímetro. Perímetro del octágono, n por L. De hecho, es el perímetro de cualquier polígono regular, ¿verdad? N por L, que sería número de lados 8 por 5 que mide cada lado. Y eso me da 40. ¿Cuál será el perímetro de la zona de seguridad sísmica que corresponde a un octágono? 40 metros. ¿Dónde me decían esto? Recuerden, esto me lo decían aquí. La medida del lado del piso del salón de eventos, que es un cuadrado, será el doble de la medida de la zona de seguridad. Lo que me haya dado el lado del cuadrado representa el doble de lo que es el octágono. Y pues si tenemos un 10 y ese es el doble, sabemos que la otra medida es la mitad, que es un 5. Eso se lo pueden redactar, que es el doble, que es el triple, que es la mitad, que es la tercera parte. O sea, tienen que estar preparados para hacer una pequeña deducción de vez en cuando, como en este caso. La siguiente figura representa la superficie del balcón de una casa, que está compuesta por un hexágono regular
y dos triángulos equiláteros congruentes, o sea, que son iguales entre sí. Entonces aquí tenemos la figura muy clara, el hexágono regular, y me dan un dato que la medida es 4. Y aquí están los dos triángulos equiláteros que, ojo, comparten lado con el hexágono. Eso es muy, digamos, muy clásico y que nos da a entender que si el lado del hexágono es 4, entonces también el lado de cada uno de los triángulos pues va a ser de 4. Eso es, ¿verdad? Debería ser sencillo de entender. Y ahora vamos a ver qué nos van a preguntar. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica en la totalidad de la superficie de ese balcón, o sea, se va a colocar cerámica en todo, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica se requieren colocar? Es muy sencillo lo que hay que hacer. Es averiguar área del triángulo y multiplicarlo por 2, ¿verdad? Averiguamos el área de este y lo multiplicamos por 2. Y luego el área del hexágono. ¿Qué necesitamos para resolver este ejercicio? Pues recordar fórmulas. Esto yo podría ser la parte difícil. Necesitamos recordar esas fórmulas. Ya saben cuál, ¿verdad? Ahí están arriba. La fórmula, perdón, aquí. La fórmula del triángulo equilátero y la fórmula del hexágono regular, que de hecho se parecen un poquitito. Y pues no confundirlas, recordarlas bien para el examen, porque estas fórmulas no vienen. Entonces vamos a anotar por acá el área del triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido con 4, y el área del hexágono es 3 veces lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido con 2. Y el L que se va a utilizar para cualquiera, porque ya vimos que el 4 es para el hexágono y el 4 es para el triángulo, pues L vale 4. Entonces, lo que hay que hacer nada más es sustituir correctamente aquí este 4 en esta L y en esta L. Vamos a hacer primero los triángulos. Vamos aquí abajito. El área del triángulo sería lado a la 2, o sea, 4 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 4. Y vamos a hacer algo de una vez. Y luego se tiene que multiplicar por 2, porque son dos triángulos. Entonces vamos a hacer este cálculo en un solo paso. Sacamos la calcu con cualquier calculadora, la misma cosa. Borramos ahí lo que tengamos. Entonces abrimos ahí la fracción. Sería 4 al cuadrado por raíz de 3 o simplemente raíz de 3. La calcu sabe que eso es una multiplicación dividido por 4. Con este cálculo se hace un triángulo, pero pongámosle de una vez por 2, porque son dos triángulos equiláteros. Le damos x o igual o el OK, depende de la calculadora que tengan, y ya tenemos el área de los dos. Si ustedes hubieran hecho solamente este, les hubiera dado 4 raíz cuadrada de 3, y al multiplicar por 2, entonces nos da lo que aparece ahí, 8 raíz cuadrada de 3. Listo. Ya tenemos el área de los dos triángulos. Ahora vamos a hacer el área del hexágono. Área del hexágono sería 3 veces el lado al cuadrado. Vean la fórmula, se las escondí, la habíamos apuntado por allá arriba, ¿verdad? 3 por lado de la 2 por raíz de 3 dividido con 2. Y ahora lo que tenemos que digitar es eso, que se parece mucho. Abrimos fracción. 3 por 4 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Ya yo confío que ustedes dominan la digitación en su calculadora y nos dio 24 raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué nos queda por hacer para terminar el ejercicio? Pues sacar el área total. Ya el área total, vean, esto son ellos dos. Y este de acá, pues es este. Entonces nada más sumamos, que sería área total
es igual a los triángulos, 8 raíz cuadrada de 3 más 24 raíz cuadrada de 3. No deberíamos ni de digitar esto en la calculadora, ¿verdad? Porque en suma de radicales son radicales semejantes. Mantenemos el raíz cuadrada de 3 y sumamos 8 más 24, que sería 32. 32 raíz cuadrada de 3. Pero si lo quieren digitar, digítenlo que la calculadora pues aguanta todo, ¿verdad? Entonces nuevamente tenían que saberse estas dos fórmulas, la del hexágono y la del triángulo, detectar que el mismo lado del hexágono era el mismo lado del triángulo porque comparten lado, que son dos triángulos, por eso es que se aplicó la fórmula y se multiplicó por 2 de una vez. Estos son los dos triángulos, este es el hexágono y el área total 32 raíz cuadrada de 3. La siguiente figura muestra la forma que tiene la superficie del piso de una oficina que está compuesta por un hexágono regular y tres cuadrados. Ok, la figura es muy obvia, hexágono y tres cuadrados. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica en la totalidad de la superficie, o sea, cerámica en todo, en tres cuadrados y un hexágono, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica se deben colocar? Y tenemos aquí el dato este 2, que 2 es un lado compartido. Entonces significa que ese 2 es tanto para el hexágono como para los cuadrados. Entonces, un clásico ejercicio de aplicar áreas. Para esto necesitamos recordar dos cosas. Siempre les voy a estar enseñando en estos videos nuevos las fórmulas. Este conjunto de fórmulas se lo tienen que saber. Y ahí nada más vamos a necesitar la del hexágono regular, la de arriba y la del cuadrado. Esas dos son las que necesitamos. Entonces vamos a anotar aquí. El lado es 2 para cualquiera de las dos figuras, cuadrado o hexágono. Fórmula del cuadrado. Empecemos por lo fácil. El área del cuadrado es lado a la 2. O sea, 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Pero, ¿cuántos cuadrados son? Son 3. Hay que multiplicar por 3. Entonces eso nos da un área de 12. ¿Vieron? Este hexágono, este cuadrado, perdón, tiene área de 4. Entonces 4 más 4 más 4 son estos 12 que puse aquí. Ya superamos el cuadrado, no deberíamos de tener problemas con él. Por lo tanto, vamos ahora con el difícil de recordar, que sería el hexágono. El área del hexágono sería 3 por lado a la 2 por raíz de 3 dividido con 2. Voy a hacerlo aquí un poquitito más a la izquierda porque ya vamos a sacar la calculadora. Acá. Este fue un ejercicio anterior. Vamos a borrarlo. Ok. Vamos a sustituir L por 2. El área del hexágono sería 3 por el lado que es 2 al cuadrado por raíz de 3 dividido con 2 y vamos a ver la digitación para, por si alguno de ustedes no sabe cómo digitar esto, ya yo confío más bien que esto sea algo superado en estos momentos. 3 por lado, que es 2 al cuadrado, pueden poner el por o pueden poner directamente raíz de 3 dividido con 2. Vamos a ver qué tipo de resultado me da. Le damos exe y sí, me lo dio en términos de raíz. 6 raíz cuadrada de 3. Vamos a quitar ya la calculadora, no la necesitamos. Nos dio 6 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo las dos áreas. Cada uno de los cuadrados me dio 4, pero son 3, entonces tenemos 12 en total. Y aquí tenemos 6 raíz cuadrada de 3. Lo que hay que hacer es un área total, sumarlos, pero vean cómo vienen las opciones. Yo sé que es muy natural venir y meter a calculadora esto más esto y sacar el decimal, pero fíjense en las opciones. En las opciones viene como ustedes lo digitarían antes de sacar un resultado. ¿A qué me refiero? Área total es igual a el área de los cuadrados
más el área del hexágono. Y ya tenemos la respuesta. A veces es más fácil, más bien, no nos complicaron mucho. Nos dieron el resultado del área total, uno en forma entera y el otro en forma radical. Entonces, cuidado, se ponen a sumar esto y a sacar decimales sin fijarse cómo vienen las opciones, porque más bien nos complicamos innecesariamente.